Hola de nuevo. Entonces, bueno, miren, resulta que los fenómenos de interferencia también lo presentan aquellas entidades que pensábamos que tenían comportamiento únicamente de partícula, tipo los electrones. Cuando ustedes hacen el experimento, eso fue como de la revolución científica que hubo, ¿no es cierto?, con la física moderna, el considerar que el tipo de individuos que existían en la naturaleza, en el mundo natural, eran dos, y pasó a ser que solamente resulta que hay un único individuo, no ondas y partículas, sino solamente un tipo de individuo que tiene comportamientos a veces de partículas y a veces tiene comportamientos de ondas. Inicialmente se pensaba, porque no se tenía ningún experimento que demuestre que aquello que pensábamos que eran únicamente partículas presentaban fenómenos ondulatorios, no teníamos evidencia de eso hasta, digamos, cuando apareció la mecánica cuántica a principios del siglo XX. Pero en nuestra vida usual, ¿no?, cotidiana, donde estamos tratando otra vez con fenómenos macroscópicos y velocidades lentas, porque como les mencioné la vez pasada, una velocidad rápida correspondería a que algo se mueva a velocidades cercanas a la de la luz, por ejemplo, del 95% de la velocidad de la luz. Entonces, no estamos acostumbrados a ver ese tipo de fenómenos, tipo como ver que un carro, algo que puede pensarse que puede aproximarse o considerarse como algo que tiene comportamiento de partícula, se choca con otro carro y de repente desaparecen, ¿no? Eso como que no se ve, mientras que en cambio en las ondas sí se ven esas cosas, ¿no? Ustedes pueden hacer, de hecho, el experimento, desde el experimento de doble rendija se puede hacer con electrones, o por ejemplo hacen eso con luz, y lo que ven es que luz con luz, donde la luz es una onda y el otro frente de luz que se acerca, por ejemplo, hacen chocar o juntan dos haces de luz, ¿no es cierto? Luz con luz de repente se anulan y da sombra. Eso sí se ve en las ondas, pero por ejemplo en los autos uno pensaría, bueno, eso no pasa nunca, no se chocan y no desaparecen, pero resulta que esa especie de comportamiento está oculto para nosotros como observadores, pero no significa que su naturaleza fundamental sea distinta en el caso de las partículas con el de las ondas, ¿sí? Son el mismo individuo con dos comportamientos, ¿ya? Ahora, miren, lo que vamos a analizar es como me quedé en el video pasado, una soguita, ¿ya? Donde esta soga es el elemento que va a ser perturbado. ¿Cómo va a ser perturbado? Pues por mi mano, de esta manera. Y lo que genera, miren, es justo un perfil como una sinusoide, ¿no? Ahí se ve ya algunas veces justo el sinusoide del que hablaba antes, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es a esa soga recortarle tanto que yo considere que estoy recortando una pieza unitaria, la unidad fundamental, la más pequeñita de la cuerda esa, para analizarla. Ya esa va a ser un pedacito de cuerda de tamaño diferencial. Entonces, por ejemplo, voy a tener una soga de este estilo, ¿ya? Y lo que hice fue, miren cómo es que le perturbé. Le perturbé pues justo dándole una fuerza, ¿sí? Entonces, esa perturbación tuvo como consecuencia ¿qué? Tuvo como consecuencia que cambió la posición de la cuerda de estar horizontal, por ejemplo, ¿sí? Si yo le perturbo una cuerda que tiene cierta forma y esta forma está descrita dando las posiciones de todos y cada uno de esos puntos, entonces si yo tengo algo así y le perturbo, esa perturbación lo que genera es que en efecto, en qué se transforma o se traduce esa perturbación, ese jalón que le doy, lo que genera es que se deforme la forma inicial que tenía la soga, y ahora esto que estaba aquí antes horizontal empieza a dejar de estar horizontal y pasa a ser así, y este pedazo que estaba horizontal deja de ser horizontal y pasa a ser así, y este pedazo pasa a ser, digamos, así, ¿sí? Y entonces lo que vemos es que justo este perfil de onda lo que está haciendo es avanzar, ¿sí? La perturbación que generó esta deformación avanza, ¿sí? Ya, ahora, la cuestión es que esto significa dos cosas. Ya significa que, bueno, primero que nada, que lo que nos interesa ahorita es como considerar qué rayos le está pasando a la coordenada Y, cómo evoluciona la coordenada Y en el tiempo, y además si es que la coordenada Y también me pregunto si cambia en el tiempo y en el espacio. ¿A qué me refiero? Entonces, miren, supónganse que yo congelo el tiempo en el tiempo 1, ¿sí? Y
le toman como una foto a una de esas que yo le estaba así ondulando a la soga y notan que, por ejemplo, la soga está de esta forma, ¿ya? Entonces, supónganse que ustedes mandan a Pucho un insecto, ya, o no sé, le reducen a una persona y le dicen, bueno, párate aquí y mira qué tan alto está la soga. Eso es lo que a mí me gustaría saber, ya, cómo evoluciona la altura de la soga, es decir, cómo evoluciona la coordenada Y en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué digo en el tiempo y en el espacio? Porque para un tiempo T1 yo lo puedo detener al perfil, ¿no es cierto? Digamos, al menos como un experimento mental, ¿no es cierto? Y yo trasladarme de izquierda a derecha o bueno, esta persona pequeñita trasladarse de izquierda a derecha y notar que para distintas posiciones X, miren aquí digamos estaría el 0 y esto sería mi eje X si ustedes quieren para analizar. Entonces a medida que me muevo de izquierda a derecha, las alturas que voy encontrando que ahora tienen mi soga con respecto a como tenía, por ejemplo al inicio que estaba completamente horizontal, notamos que esas alturas van variando, ¿no es cierto? Entonces si yo me paro aquí, la altura es esta, pero si yo me parara, por ejemplo, acá, digamos, no hay una altura, sino más bien un hundidito, ¿sí? Entonces, yo noto que la Y, mi coordenada Y, sí, depende de la X. De donde yo me pare voy a tener distintas alturas. Pero también noto que si yo, más bien, dejo que fluya el tiempo, ¿sí? Dejo que fluya el tiempo. Para el tiempo 1, por ejemplo, cojo y me paro aquí, ¿sí? Como antes, ¿ya? Me paro aquí y digamos que esto negrito va a ser el eje X, mientras que la soga está ahorita en azul. Entonces supónganse que para el tiempo 1 es así. Y supónganse que para el tiempo 2 me paro en exactamente el mismo lugar, es decir, en este punto, ¿sí? Pero para el tiempo 2 supónganse que en vez de estar hacia arriba, yo ya lo encuentro acá, así. Entonces, la cuestión es que noto que a pesar de que me quedo en el mismo punto, o sea, conservo el valor de X que dejo fijo el espacio, y dejo que fluya el tiempo, noto que las alturas igual van variando. Entonces yo tengo que decir aquí que mi coordenada Y varía con X y T. Y mi ecuación diferencial que quiero plantear va a ser una ecuación diferencial justo donde van a aparecer estas derivadas las derivadas de Y con respecto Y con respecto a X y con respecto a T. De hecho, la ecuación a la que vamos a llegar es esta, ¿no? Y en una dimensión, la ecuación de la onda, pues se podría escribir o se escribe de esta manera. ¿Ya? Noten que a diferencia de la ecuación del calor, la derivada con respecto al tiempo es aquí segunda derivada y también segunda derivada con respecto al espacio, mientras que en la ecuación del calor solo se tenía la primera derivada con respecto al tiempo y las segundas derivadas con respecto al espacio, ¿no? Entonces lo que caracteriza a la ecuación de la onda es justo que se tienen esas dos derivadas, primero con respecto se tienen las segundas derivadas con respecto tanto al tiempo como al espacio, ¿ya? Entonces yo quiero llegar a esta expresión matemática y de eso se trata lo que les voy a mostrar ahorita, ¿sí? Entonces para hacerlo me voy a fijar en un pedacito diferencial de soga otra vez, como si yo pensara que es la unidad más básica de soga que podría conformar la soga. Me refiero no solo me refiero materialmente, ¿no? Un pedacito tan chiquito de soga que yo, si junto infinitos de esos, entonces voy a tener la completitud de la soga. Eso correspondería a analizar una soga que yo podría pensar, supónganse que aquí yo pongo el eje X, ¿sí? Entonces esta soga empezaría, digamos, en un punto X. ¿Desde dónde está donde voy a considerar el análisis? Estoy tratando de decir ahorita, desde X hasta X más dx, así, ¿ya? Y lo que me interesa es que esta unidad fundamental, pedacito mínimo de soga que yo puedo considerar, lo voy a considerar que está concentrado en este centro de masa. ¿Por qué? Porque a mí me interesa solamente las traslaciones de este pedazo de soga. Lo que me interesa es saber cómo varió su coordenada Y, sus traslaciones hacia arriba y hacia abajo. Si yo tuviera que considerar a este cuerpo extendido como gira, entonces yo no podría considerar este cuerpo como un punto, porque yo tendría que usar el análisis de los cuerpos rígidos y usar energías cinéticas de rotación y cuestiones que tienen que ver con la rotación. Pero como solo me interesa la traslación, puedo para mi análisis considerar que toda esta extensión está condensada o sintetizada en este punto, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos, yo voy a considerar que este punto tiene una coordenada inicial Y. Sí, quiero saber qué pasa con esa coordenada Y, ¿ya?
Entonces fíjense qué es lo que hice. ¿De qué se trató la perturbación que hice? La perturbación fue que le jalé a la soga y al jalar le produje una tensión, ¿sí? Entonces, digamos, le jalo a la soga y produzco una tensión T. Por la tercera ley de Newton, o sea, no es el clásico ejemplo de la física que si ustedes jalan una soga de un lado, la misma fuerza en intensidad se está generando al otro extremo de la soga, ¿no? Entonces voy a tener aquí una soga que también tenga una intensidad o una fuerza cuantificada por la misma T que está acá, ¿sí? Entonces en módulo este vector es el mismo que ese vector, ¿sí? Fíjense que no estoy poniendo justo la flecha de vector porque quiero hacer el análisis solamente en la dimensión vertical, y ahí ya no necesito introducir como que análisis vectorial, ¿no? Entonces, ahora, este análisis que hago en el que yo pienso que este punto, cuando genera el perfil sinusoidal, es decir, cuando, digamos, pasa de ser así a estar, por ejemplo, así, este punto voy a asumir que subió exactamente, completamente perpendicular hasta acá, o sea que este punto cuando está movido es el punto azul que está aquí, ¿ya? Y esto implica que yo no estoy considerando que este punto en vez de subir directamente está yendo así, por ejemplo, ¿sí? Es decir, aunque en realidad, en efecto, el punto que está aquí en la soga, cuando adquiere su perfil sinusoidal, sí está viajando no solo para arriba, sino también un poquito hacia la derecha o un poquito hacia la izquierda. Voy a asumir que no está pasando eso y voy a asumir que va directamente hacia arriba. Al hacer eso, digamos, yo estaría considerando, o ese comportamiento se tiene más que nada cuando los ángulos son pequeños, es decir, ¿cuáles ángulos? Los ángulos de deformación, si quieren verles así. Entonces aquí hay un teta, me refiero a este ángulo, como se terminó deformándose la soga con respecto a la horizontalidad donde se encontraba inicialmente. Y fíjense que como la soga está así, miren, supónganse que yo hubiera tenido una soga recta, ¿sí? Entonces ahí yo tenía todo el derecho a decir que este ángulo de aquí es exactamente el mismo ángulo de acá, ¿sí? Pero como la soga no está recta, sino que más bien está así, entonces este ángulo de acá va a ser un poquito más grande, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener aquí un teta más un diferencial de teta, ¿sí? Y como pueden notar, digamos, ustedes dan este teta y esta magnitud y completarían la información que necesitaban acerca del vector tensión, ¿sí? Mi objetivo es en este momento realizar digamos, me dicen analice esto. Entonces yo tomo mi cuerpo de conocimientos físicos para tratar de relacionar las y con las x y el tiempo y su evolución, es decir, sus derivadas, ¿no es cierto? Lo primero que se me puede ocurrir en esto es justo la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton ya incluye ahí una derivada porque va a ser masa por aceleración y la aceleración va a ser la variación de la posición, que en este caso lo único que está cambiando de la posición de este punto es su coordenada y, entonces va a ser masa por la segunda derivada de y, ¿no es cierto? Y eso va a ser igual a la suma de las fuerzas que actúan sobre esta soga que está representada por este punto. Pero la suma de estas fuerzas, lo único que me interesa de la suma de estas fuerzas es la suma de las fuerzas en y, porque estoy analizando solamente el desplazamiento vertical. Para eso yo necesitaría la coordenada y de esta vector y la coordenada y de este vector, ¿no es cierto? Entonces el clásico para calcular las coordenadas y de esos vectores es, bueno, pensar en que esto genera un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Imaginemos que la flecha inicialmente estaba así de larga y le extendí solo para dibujar el triángulo. Entonces si nosotros sacáramos de esto el seno de teta más delta teta, diferencial de teta, esto nos diera el cateto opuesto, que gráficamente correspondería a la longitud de este lado, que sería justo la intensidad o la magnitud de la componente y de esta tensión, ¿no es cierto? Sobre el cateto la hipotenusa, donde la hipotenusa viene a ser gráficamente esta longitud y matemáticamente viene a ser la magnitud de la tensión, ¿no es cierto? Entonces en este caso es así, por lo que esta componente y de la tensión hacia arriba simplemente es esta magnitud, ¿sí? Ya. Ahora, por otro lado, miren cómo será la componente y de esta tensión. Si hacemos aquí también un triángulo rectángulo y decimos, bueno, el seno de teta va a ser igual a la componente y, que en este caso va a ser esta longitud sobre la hipotenusa, y ya otra vez despejamos,
tenemos que la componente Y de esta fuerza va a ser la magnitud de la fuerza, que en este caso es la tensión, por el seno de teta. Entonces aquí yo tendría T por seno de teta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy yo buscando? Estoy buscando encontrar la sumatoria de fuerzas en Y, y las dos únicas fuerzas que ahorita son relevantes que voy a tomar en cuenta son esta tensión y esta tensión de acá. Sí, esas son mis dos fuerzas relevantes en mi movimiento, ¿sí? Ya, ahora esta de aquí está hacia arriba y esta de acá está abajo. Entonces, en el momento que les ubico en la sumatoria de fuerzas, pues esta le pongo con el sentido opuesto, ¿no es cierto? Entonces, si este tiene más, el otro va a ser menos. Por lo que la sumatoria de fuerzas va a ser esto, ¿no es cierto? Ahora, esta sumatoria de fuerzas, la puedo reformular porque les mencioné que estaba yo trabajando con ángulos pequeños. Entonces, digamos, si estoy yo trabajando con ángulos pequeños, eso significaría que el seno de teta más el diferencial de teta puede reemplazarse por teta más el diferencial de teta. Si no, usen la calculadora y vean, ya se tiene que el límite del seno de algo cuando esto tiende a 0 del seno de algo, esto es igual al algo, ¿ya? Entonces la cosa es que cuando los ángulos son bien chiquitos, muy pequeños, el seno de un algo puede reemplazarse por el algo al que se le está aplicando el seno. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Eso es algo que se suele usar también en cálculo 1, por lo que el seno de teta, en cambio, podría reemplazársele por el teta, ¿sí cachan? Entonces, en esta ecuación de aquí, que viene a ser la sumatoria de fuerzas, miren y recuerden que esto es la sumatoria de fuerzas en Y, es todo esto. Entonces, esto se puede expresar como T por teta más el diferencial de teta menos T por teta, ¿sí? Y de aquí, miren, de aquí yo puedo decir que es que fue un rayazo, ya, perdón. Entonces, ya, que de aquí puedo decir que multiplico esto por esto y entonces voy a tener T por teta menos T por teta, se van a anular y lo único que me va a quedar es T por delta teta. Al final de cuentas mi sumatoria de fuerzas en Y termina siendo T por delta teta, por el diferencial de teta, perdón, no delta sino diferencial, ya. Por un lado tengo esto y por otro lado yo sé que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Ya, cuando dije masa, como estoy trabajando con un diferencial de longitud, entonces su masa está notada como un diferencial de masa, o estoy diciendo que, en otras palabras, que a un diferencial de un algo le corresponden propiedades diferenciales, ¿sí? Porque lo que quiere decir ahí el diferencial es que nos estamos enfocando en algo que es tan pequeño que puede considerarse como que el bloque fundamental de la completitud de lo que analizamos, de manera que si nosotros de esos bloques fundamentales les vamos sumando los infinitos bloques que hay, se va a obtener la completitud del objeto, como cuando les mencioné que tomé un punto de la soga y luego sumo infinitos puntos, entonces voy a obtener toda la soga. Aquí podemos considerar que justo estamos considerando una masa que cuando yo sumo toditas una infinitud de esas masas diferenciales voy a obtener la masa de todo el objeto, ¿no es cierto? Entonces la masa correspondiente a un diferencial de soga, pues le estoy llamando diferencial de masa, ¿sí? Ya, ahora esta es la ecuación con la que podríamos trabajar, pero aquí puede haber una objeción y es una objeción buena, y es que ¿por qué estoy aquí simplemente poniendo dos puntos asumiendo o usando la notación de las derivadas ordinarias y ya estoy diciendo que el Y depende de el X y del T? Entonces yo debería aquí usar derivadas parciales. Pues sí, debo usar aquí derivadas parciales. De hecho aquí es donde ya va a aparecer por primera vez mi segunda derivada parcial de Y con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces me faltaría comprobar o demostrar que aquí está encriptado la segunda derivada parcial con respecto a X de mi Y, ¿sí? Porque esta es la única, digamos, ecuación fundamental que me va a guiar hacia allá, ya hacia la ecuación de la onda, ¿sí? Ahora, como ya hicimos la vez pasada también, para hablar o referirnos acerca de las masas, lo que solemos hacer es hablar en términos de las densidades, ¿sí? Entonces, porque sabemos que las densidades, ¿qué es lo que reflejan? Reflejan cuánto se concentra la masa en un espacio.
Y la cosa es que cuando estamos en 3 dimensiones, este espacio es un volumen, por eso en 3 dimensiones la densidad es masa sobre volumen. En 2 dimensiones la densidad se le llama densidad superficial, y ahí sería como se concentra la masa en una superficie, en un pedazo de superficie. Pero en una dimensión, que es donde estamos trabajando, la densidad se le llama densidad lineal, ¿sí? Y lo que esta densidad lineal le notemos con mu, y esto estaría definido como un diferencial de masa sobre un diferencial de espacio, ¿sí? Perdón, de longitud lineal, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el espacio en una dimensión es simplemente una liñita, ¿no es cierto? Un pedacito diferencial de línea en este caso. Ahora de aquí yo simplemente despejo el diferencial de masa y tengo que va a ser mu por el diferencial de x. Entonces yo acá ya puedo poner así, ¿no? Como mu por el diferencial de x de esta forma, ¿sí? Ya, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar en cuenta o generar aquí unos truquitos, ¿ya? Primero que nada voy a asumir que esto de aquí, ahorita para este análisis, el momento en el que yo me fijo aquí en el teta, ¿sí? Este teta, miren, por opuestos por el vértice, si aquí yo tengo teta, acá yo también voy a tener teta, ¿sí? Entonces voy a hacer aquí una pequeña aproximación, me voy a dar ese lujo, y ahí esta aproximación va a ser como que voy por un momento en esta parte del análisis asumir que esta soga, digamos, la puedo como aplanar, o puedo tomar un pedacito de la soga donde la soga coincide con una línea recta, donde esta línea recta, ¿sí? Donde esta línea recta tiene, con respecto a lo horizontal, tiene un ángulo teta, tal como el de aquí. Entonces estoy ahorita momentáneamente cambiando el perfil, o asumiendo que ese perfil es casi, digamos, esta línea recta, y entonces voy a hacer un análisis sobre eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que inicialmente hago el análisis así, para comentarles de dónde surgiría la idea, ¿ya? Entonces sabemos que en una línea recta, la pendiente puede ser obtenida como la tangente del ángulo. Entonces yo sé que en una línea recta la pendiente puede ser expresada como la tangente del ángulo, ¿no es cierto? Hasta ahí me sirve este dibujo. De ahí en adelante yo ya puedo seguir. ¿Por qué? Ya puedo seguir con mi objeto, digamos, el que en efecto estoy usando en el análisis. ¿Por qué? Porque a su vez yo sé que las pendientes, ¿no es cierto?, van a ser las derivadas. Entonces, miren, si yo voy a sacar de aquí la derivada de qué, de mi función y, porque este perfil me dice, es casi el perfil de cómo se distribuyen las y's, es el perfil de cómo se están distribuyendo los puntos, ¿no es cierto?, a lo largo del espacio y del tiempo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo yo grafico esto? Pues esta sería mi función, ¿no es cierto? El y, aquí estarían las x, ¿no es cierto? Y por acá, digamos, el tiempo, si yo estaría dibujando también en el tiempo, ¿ya? Pero por un momento voy a asumir que a mi tiempo le congelo y analizo la cuerda congelada en el tiempo, y entonces esto sería un gráfico como y entonces yo digo, bueno, esto es casi una línea recta. Me recuerda que yo tengo que en una línea recta la pendiente es la tangente del ángulo, pero también sé que la pendiente es la derivada de esta función, ¿sí? Entonces, si yo dibujo la función y con respecto a x, lo que voy a tener es esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Es decir, voy a tener el conjunto de pares ordenados x, y, ¿sí? Entonces, la cuestión es que si yo derivo esto con respecto al espacio, ¿sí? Porque las pendientes son una variación de la coordenada y con respecto a una variación de las coordenadas de x, ¿no es cierto? Entonces, variación de las coordenadas y con respecto a las coordenadas de x. Si como es la y una función de x y de t, entonces uso la derivada parcial. Entonces, por lo tanto, yo podría afirmar que se cumple esto. Ahora, fíjense por qué estoy haciendo esto. Porque yo por ahí tengo, digamos, un teta, ¿no es cierto? Tengo que relacionarlo. Este teta yo no quiero tenerlo, sino que quiero tener mi derivada de y con respecto a x. Y fíjense, derivada de y con respecto a x. Pero no quiero solo la primera, sino quiero la segunda derivada de y con respecto a x. Y para lograrlo, para tener una segunda derivada de y con respecto a x, lo que voy a hacer es derivar a ambos lados de esta ecuación. Entonces, si yo derivo en el lado izquierdo con respecto a x, lo que obtengo es la secante cuadrada de teta, ¿no es cierto? La secante cuadrada de teta. Y si yo derivo en el lado derecho esta ecuación con respecto a x, voy a tener perdón, aquí me faltó algo, ¿no es cierto? Voy a tener la secante
secante cuadrada de teta, ¿sí? Pero estoy yo derivando con respecto a x, ¿sí? Entonces, como estoy derivando con respecto a x, regla de la cadena, ¿no es cierto? Porque la derivada de la tangente de teta con respecto a teta da la secante cuadrada de teta. Y ahora tengo que multiplicar por la derivada de teta con respecto a x, ¿sí? Y ahí ya está la derivada de esto. Ahora la derivada de esto es simplemente la segunda derivada de y con respecto a x de esta forma. Ahora, yo sé que la secante cuadrada de teta es simplemente 1 sobre el coseno cuadrado de teta, ¿sí? Pero aquí volvemos a tener otra de estas aproximaciones. ¿Por qué? Porque yo conozco que para ángulos pequeñitos, ¿sí? Esto de aquí se hace 1, ¿ya? Entonces, si no, otra vez comprueben en su calculadora, pongan ángulos chiquitititos y saquen el coseno cuadrado, pongan 1 sobre eso y va a tender a 1, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la expresión que va a relacionar los ángulos, los diferenciales de teta, los diferenciales de x y la derivada segunda de y con respecto a x, ya le tengo aquí. ¿Por qué necesito esto? ¿O para qué me serviría? Miren lo que va a pasar. Si es que yo a le paso al otro lado, entonces lo que tendría es esto así. Por lo que ya casi está. Miren lo que va a pasar. En vez de teta, este diferencial de teta, lo que voy a hacer es reemplazar esto. Entonces esa expresión reescrita va a ser t por la segunda derivada de y con respecto a x. Y aquí el diferencial de x igual al mu por el diferencial de x, y aquí yo tendría la segunda derivada de y con respecto al tiempo, ¿sí? Pero fíjense que en este caso lo que yo puedo hacer es, miren, estos dos se van a simplificar, y este se va, y aquí ya se fueron, ¿no es cierto? Y lo que finalmente voy a terminar haciendo es pasando esto al otro lado, por ejemplo, ¿ya? Pasémosle al otro lado a ver qué onda, ¿ya? Y miren, yo ya tengo aquí casi la ecuación. Si no paren el video y miren, la ecuación diferencial a la que yo quería llegar, ¿ya? Entonces, veamos qué unidades nos da. Hagamos un análisis dimensional para ver qué propiedades de esta, ¿no? Miren, ya casi tengo la ecuación de la onda en la forma en la que les mostré al inicio, ¿ya? Y esa forma es la segunda derivada con respecto al espacio en un lado y la segunda derivada con respecto al tiempo en el otro lado, ¿no es cierto? Ya, ahora el mu, miren, para hacer el análisis dimensional pensemos, estamos usando el sistema internacional y más bien pongamos unidades, ya, para que no haya muchas confusiones. Entonces, ¿qué dimensiones va a tener el mu? El mu va a ser, por ejemplo, kilogramos sobre metro, ¿sí? Mientras que la tensión es una fuerza y las fuerzas son kilogramos, o sea, masa por aceleración, entonces sería aquí por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Ya, esto es una forma de pensar dimensionalmente, ¿no? No es que estoy haciendo estrictamente un análisis dimensional porque estoy cosificando, digamos, las dimensiones en las unidades del sistema internacional. En fin, si nosotros hacemos aquí extremos con extremos y medios con medios, miren, estos dos me generan aquí, voy a tener ¿qué es lo que tengo? Yo lo que tendría es metros, los kilogramos se van a ir, ¿no es cierto? Entonces estos van de numeradores, ¿sí? Entonces yo tendría kilogramo por segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Y abajo, miren, yo tendría kilogramo por metro cuadrado, ¿sí? Entonces los kilogramos marchan y estos cuadrados los puedo poner así, y justo tengo que esto va a ser 1 sobre, o sea, miren, es como que yo tuviera aquí el inverso de la velocidad. O sea, si yo tuviera masa metros arriba y segundos abajo, tendría velocidad, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué es lo que puedo yo conocer? Ya, entonces, más bien, en vez de trabajar con esto, trabajemos con el inverso. ¿Cómo voy a trabajar con el inverso? Le paso acá y acá, ¿no es cierto? Simplemente voy a tener t sobre mu, ¿sí? Entonces, ahí me doy cuenta, ¿cierto? Haciendo el mismo análisis, voy a hacerlo de nuevo para que no se confundan. Entonces yo digo que el TEM era, si esto lo expreso como es una fuerza en el sistema internacional, sería kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Y este sería el kilogramo, ¿no es cierto? Y por metro, ¿ya? Perdón, sobre metro. Entonces otra vez extremos con extremos, medios con medios, y esto me da kilogramo por metro al cuadrado, ¿sí? Estoy multiplicando los extremos,
y ahora por sobre los medios, y los medios serían kilogramo sobre segundo al cuadrado. En pocas, miren, está pasando lo que mencioné, este cuadrado ahora les abraza a los dos, y lo que estoy teniendo es que esto en pocas tiene unidades de velocidad al cuadrado. Entonces en efecto nos sugiere que esto sería la velocidad al cuadrado, y sí lo es la velocidad al cuadrado, ¿sí? ¿Y la velocidad al cuadrado de qué? ¿Qué tiene esa velocidad? Sería la pregunta. Entonces recuerden que cuando yo tomé la soga, ¿sí? Cuando yo tomé la soga y hacía algo como esto, ¿sí? Y quiero que vaya lo suficientemente lento para que se note, pero no tanto como para que esté así. Ya. Entonces, cuando hago esto, lo que está pasando es que este perfil se traslada y luego pasa acá, y este perfil se traslada. La velocidad con la que este perfil se mueve es de esa velocidad, ¿sí? Ya. Entonces así es como nosotros obtenemos, fíjense, esta es justo la ecuación de la onda en una dimensión, que es al resultado al que les dije que tenía o quería llegar al inicio, ¿sí? Entonces, el método analítico para resolver esta ecuación, pues justo es el método de separación de variables. Pueden usar ese, pero como ya expliqué esto en videos anteriores, solamente tendrían que aplicar esa teoría a esta ecuación. Lo que quisiera ahorita es ilustrarles cómo debería yo usar el método numérico, y quisiera desarrollarlo aquí, el método numérico para dos dimensiones, para poder modelar eso, ¿sí? Y esa va a ser nuestra última modelización que tendríamos y que les voy a mostrar, ¿sí? Ya. Entonces solo un ratito.